Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente al curso virtual para la implementación de la cadena de suministro de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud Pública. Ahora les voy a hablar sobre los procedimientos de la cadena de suministro de emergencias sanitarias. Antes les comentaré el por qué, la necesidad de establecer los procedimientos y cuáles son sus beneficios. Luego voy a presentarles la estructura y diseño de los procedimientos y finalmente un resumen de cada uno de ellos, para ayudarlos a comprender la secuencia lógica de estos procedimientos, de manera que su lectura sea fácil y agradable. Bien, adelante. Empecemos por comprender a qué nos referimos cuando mencionamos emergencias y desastres en este curso. Pues hacemos referencia a cualquier amenaza para la salud humana, que puede incluir brotes o desastres causados por fenómenos naturales como fuertes lluvias o ciclones, agentes o sustancias biológicas, químicas o radiológicas, como accidentes nucleares, por ejemplo. También pueden ser causados por actividades humanas, por ejemplo, manifestaciones violentas, la destrucción de una represa de agua o un atentado terrorista. Pueden ser conflictos bélicos o cualquier otra amenaza. El patrón en común es que ponen en riesgo la salud humana y en consecuencia requieren de una respuesta del sistema de salud. La rápida respuesta a una emergencia es vital para salvar vidas. Sin embargo, una rápida y efectiva respuesta demanda de una preparación óptima antes de que suceda la emergencia. El Ministerio de Salud, con el apoyo de la USAID, han desarrollado 4 procedimientos para la cadena de suministro de emergencias. Su implementación ayudará al país a estar preparados para dar una respuesta rápida y efectiva frente a una emergencia o desastre, y así salvar la mayor cantidad de vidas o reducir los daños a la salud de las personas, sin afectar el sistema de suministro regular o de rutina. Si no estamos preparados, la respuesta será tardía, insuficiente, desordenada y tal vez afecte a otras zonas que no están en emergencia, porque vamos a distraer sus recursos y productos que regularmente utilizan para atender esta emergencia para la que no estábamos preparados. Son 4 procedimientos clasificados como módulos en un orden secuencial. El módulo 1 de personas y procesos, el módulo 2 de planificación de productos, el módulo 3 de transporte y logística y el módulo 4 de transición de emergencia a la rutina. En breve explicaremos cada uno. Ahora veamos el diseño y estructura de los módulos, antes de explicar el contenido. Todos los módulos son similares. Esta es la carátula, aquí los créditos, luego una presentación del señor ministro de Salud. Este es un gráfico que resume todos los módulos. Este gráfico nos servirá mucho en esta presentación. Ahora, aquí empiezan los procedimientos con el objetivo, alcance, abreviaturas que se utilizan en este documento, las definiciones operativas, las responsabilidades de cada uno de los que participan, las referencias, las políticas de operación y luego empieza la descripción de las actividades y tareas del procedimiento. Más adelante tenemos los productos que se esperan al aplicar estos procedimientos, los anexos y finalmente un flujograma que resume todo el procedimiento. Cuando usted lea los procedimientos va a identificar este diseño y estructura que les acabo de presentar. Ahora hablemos un poco de cada módulo. Empezamos con el de personas y procesos, que tiene 3 secciones, también con un orden secuencial. Inicia con la gobernanza, donde se busca identificar los actores que están vinculados con la respuesta a una emergencia, establecer los roles y responsabilidades de cada uno de ellos, para tener claro quién hace qué y en qué momento, y así no generar desorden cuando sucede una emergencia. Aquí también se establecen mecanismos de colaboración entre estos actores para facilitar el funcionamiento de la cadena de suministro de emergencia. Bien, imaginemos que ya tenemos un comité nacional con equipos de trabajo conformados y socios que nos apoyarán cuando suceda una emergencia, todos sensibilizados, entrenados y con mecanismos de coordinación claros, probados y funcionando. Ahora pasamos a la sección de detonantes, que consiste en identificar y priorizar las enfermedades y otras situaciones de emergencia que son posibles de suceder en el país y para las cuales tenemos que estar preparados. Imagino que usted ya pensó en alguna de estas enfermedades o situaciones de emergencia. Pues bien, para cada una de ellas será necesario determinar los eventos que detonarán o activarán la cadena de suministro de emergencia. Esto puede ser un número determinado de casos que se incrementa inusualmente, puede ser un único caso, como por ejemplo un caso de ébola.
X número de casos en el país vecino, la declaratoria de emergencia del gobierno, por ejemplo, en caso de una inundación, etc. Continuando con la secuencia lógica, usted se habrá dado cuenta que la cadena de suministro de emergencia necesitará recursos financieros para mantenerse preparada continuamente y dar esa respuesta rápida y efectiva que salvará vidas en una emergencia. Pues de eso trata esta última sección, la de financiamiento. Aquí se deberá calcular la cantidad de fondos necesarios para la preparación continua y la respuesta en una emergencia, identificar la fuente de financiamiento y gestionar la aprobación de esos fondos para que estén disponibles. Para desarrollar todas estas tareas, el procedimiento hace referencia a un conjunto de anexos y matrices. Los anexos están en los procedimientos y las matrices están contenidas en un archivo en Excel denominado plantillas de la guía técnica de usuario de la cadena de suministro de emergencia, que es la que está usted viendo en su pantalla. Puede moverse haciendo clic en los enlaces de la hoja llamada contenido. Para este módulo se utiliza la hoja organigrama de cadena de suministro, mapa de actores claves, el controlador de entrenamientos, la lista de costos de preparación, las fuentes de presupuesto, los mecanismos de financiamiento y la matriz de priorización de enfermedades. Algunas de estas hojas están vinculadas y se actualizan automáticamente. Cuando usted lea los procedimientos, podrá revisar los anexos y las matrices con más detalle. Un anexo importante aquí, y que es el punto de partida para organizar las tareas y los equipos de manera que se pueda mantener actualizada la cadena de suministro de emergencias, es la lista de chequeo o lista de verificación de la gestión de la cadena de suministro de emergencia, esta que está viendo en su pantalla. Ella contiene las actividades que se deben completar y el comité deberá asignar responsables y plazos para su cumplimiento. Entonces, para recordar, los procedimientos están divididos en 4 módulos que son secuenciales. El primer módulo es el de personas y procesos y tiene 3 secciones: gobernanza, detonantes, financiamiento. Aquí se define con claridad los actores y roles, mecanismos de coordinación, las enfermedades y emergencias prioritarias para el país y los fondos para su operación. Este módulo tiene anexos y matrices en Excel que será necesario completar para mantener siempre preparada nuestra cadena de suministro. Un anexo importante en este módulo es la lista de verificación de la gestión de la cadena de suministro de emergencias. Esta contiene todas las actividades que deberán completar todos los miembros del comité de la cadena de suministro de emergencias, en este y en los demás módulos. Cuando hablamos de cadena de suministro de emergencias, es lógico pensar que vamos a necesitar productos para responder a las enfermedades o situaciones que priorizamos en el módulo anterior. De eso trata el segundo módulo, que tiene 3 secciones, también con un orden secuencial. En primer lugar está la planeación de los productos, que consiste en identificar los tipos y cantidades de productos de los cuales será responsable la cadena de suministro para dar respuesta a las emergencias. Esto se debe hacer para cada emergencia priorizada. Para ello se utiliza el listado de productos que se necesitan, pueden llamarlo también esquema o protocolo de tratamiento, si desean para una mejor comprensión, y también se deberán hacer pruebas con escenarios probables. Por ejemplo, un número de casos o personas afectadas en el pico de una emergencia. La sección de abastecimiento y compras identifica y documenta los potenciales proveedores para esos productos y cantidades que hemos calculado. Estos proveedores pueden ser privados o agencias de cooperación, nacionales o internacionales. Si bien hemos identificado los productos y cantidades necesarios para dar respuesta a determinados escenarios en una emergencia, no siempre será posible adquirir y almacenar todos los productos en espera de que se presente la emergencia. Algunos productos son muy costosos, otros perecibles, otros sensibles a las condiciones de almacenamiento. No siempre hay espacios de almacenamiento suficientes y con condiciones adecuadas, y algunos productos deben almacenarse en lugares estratégicos. Por estas razones, el módulo nos habla de la reserva estratégica, que es la cantidad de productos necesarios para la primera respuesta a las emergencias priorizadas. Esta reserva puede ser virtual o física. Imagino que ahora usted se estará preguntando qué significa eso. Bueno, lo vamos a dejar para que usted averigüe estas definiciones cuando lea los módulos. Tenga en cuenta que el examen posiblemente pregunte sobre esto.
Si no tiene productos suficientes, los va a tener que adquirir o tal vez solo establecer acuerdos para disponer de ellos cuando suceda una emergencia. Esto último es muy importante porque nos asegura que los productos estarán allí cuando los necesitemos y no habrá trabas administrativas para su uso. Por ejemplo, usted podría establecer que una entidad mantendrá una reserva estratégica de citromicina, pero sin un acuerdo previo, esta puede no garantizar esa cantidad mínima o cuando suceda la emergencia, tal vez solicite una carta de una alta autoridad para recién analizar si puede facilitarle o no los productos. En esta sección se debe identificar también dónde se acopiarán y almacenarán los productos de esta reserva estratégica, de modo que estén siempre accesibles desde las zonas de emergencia en un plazo no mayor de 72 horas. Este módulo también hace referencia a un conjunto de anexos y matrices. Las matrices también están contenidas en el archivo en Excel denominado plantilla de la guía técnica del usuario de la cadena de suministro de emergencia, que es la que usted está viendo en su pantalla. Aquí tiene, por ejemplo, la base de datos de productos, los requerimientos por enfermedad, los escenarios de respuesta. Estas matrices nos servirán para calcular los tipos de productos que vamos a necesitar y las cantidades de estos para atender una emergencia. Aquí tenemos la base de datos de abastecimiento, donde tenemos a todos nuestros proveedores identificados, y finalmente la hoja de reserva estratégica. Cuando lea los procedimientos, usted podrá revisar los anexos y las matrices con más detalle. Entonces, para recordar, los procedimientos están divididos en 4 módulos secuenciales. El segundo módulo es el de planificación de productos y tiene 3 secciones: planificación de productos, abastecimiento y compras y reserva estratégica. En este módulo se determinan los productos y cantidades necesarios en caso sucedan las emergencias que hemos priorizado. Se identifican los potenciales proveedores que nos ayudarán en caso suceda la emergencia y también, algo muy importante, se definirá la cantidad de productos que son necesarios para la primera respuesta a las emergencias priorizadas. Esto es lo que se llama reserva estratégica. ¿Qué productos, qué cantidades y dónde se van a almacenar y siempre accesibles? Este módulo también tiene anexos y matrices en Excel. Hemos avanzado bastante en la organización de nuestra cadena de suministro de emergencias. Ya estamos organizados, hemos identificado las situaciones prioritarias para las cuales nos vamos a preparar, ya hemos identificado y obtenido los recursos financieros para operar, sabemos qué productos y cantidades necesitamos, cómo los vamos a obtener y dónde los vamos a almacenar estratégicamente para que sean accesibles cuando suceda una emergencia. Ahora bien, imaginemos que nuestra reserva estratégica está en el almacén central de la capital en Santo Domingo y la emergencia sucedió en una provincia ubicada a 3 horas de distancia. Vamos a tener que movilizar esta reserva al lugar de la emergencia y para esto necesitaremos transporte, espacios para el almacenamiento en esos lugares, mecanismos para ir monitoreando los inventarios y realizar reabastecimiento, así como procedimientos para la eliminación segura de los residuos que se producirán. De eso trata el tercer módulo denominado Transporte y Logística. La sección de almacenamiento busca determinar las necesidades de almacenamiento para los productos de nuestra cadena de suministro, qué cantidad de metros cúbicos de almacenamiento a temperatura ambiente y qué cantidad necesitaremos también en cadena de frío. Aquí se necesitará mapear las opciones existentes de almacenamiento para saber si hay espacio suficiente y si no, tenemos que tomar acciones. Algo importante también aquí es el almacenamiento temporal que debemos identificar. Por ejemplo, estos pueden ser escuelas, estadios u otros que tal vez utilicemos cuando suceda la emergencia. La sección de transporte y residuos hace un ejercicio similar. Identifica la necesidad, mapea los vehículos y su capacidad, determina la brecha y si la hay, toma acciones para asegurarse que tendremos vehículos accesibles y operativos cuando suceda una emergencia. En toda emergencia siempre se producirán residuos, ya sean productos vencidos, deteriorados, envases desechados o materiales usados. Si no se cuenta con un plan para su eliminación, esto se convertirá en un grave problema. En esta sección también se mapean los lugares que cuentan con sistemas de eliminación seguros para este tipo de residuos. Algo importante de resaltar es que no solo basta con mapear la disponibilidad de estos recursos, sino que será necesario establecer acuerdos para disponer de ellos con facilidad cuando suceda una emergencia. Muchas veces
Las emergencias pueden tomar varios días y hasta meses. Le corresponde a la cadena de suministro de emergencias mantener un flujo regular de productos echando mano de finos procedimientos de control de inventarios para hacer que las reservas estratégicas cubran las necesidades en tanto se realizan nuevas compras. Con este fin, la tercera sección de este módulo trata sobre el diseño e implementación de un sistema de monitoreo de inventarios para hacer seguimiento a los niveles de stock y determinar las necesidades de reabastecimiento durante una emergencia. Este módulo también hace referencia a un conjunto de anexos y matrices. Las matrices están contenidas en el archivo en Excel denominado Plantillas de la Guía Técnica de Usuario de la Cadena de Suministro de Emergencias, que usted está viendo en su pantalla. Aquí tenemos, por ejemplo, almacenamiento permanente, almacenamiento temporal, las opciones de transporte y la gestión de los residuos. Cuando lea los procedimientos, usted podrá revisar los anexos y las matrices con más detalle. Entonces, para recordar, los procedimientos están divididos en 4 módulos secuenciales. El tercer módulo de los procedimientos es el de transporte y logística y tiene 3 secciones: almacenamiento, transporte y residuos y monitoreo de inventarios. En este módulo se determinan las necesidades de almacenamiento, de transporte y de instalaciones de eliminación de residuos. Se mapea la disponibilidad de estos y se toman acciones para cerrar las brechas si existieran. También se establecerá un mecanismo de monitoreo de inventarios que nos ayudará en la distribución y reabastecimiento de los productos. Este módulo también tiene anexos y matrices en Excel. Bien, con el desarrollo de los 3 módulos anteriores, ya tenemos nuestra cadena de suministro de emergencias preparada para reaccionar de forma rápida y efectiva ante una emergencia. Sin embargo, una emergencia no es permanente o indefinida. En algún momento se termina y las cosas deben volver a la normalidad. El cuarto módulo de los procedimientos nos guía a identificar y establecer los mecanismos para que las operaciones de la cadena de suministro de emergencias pasen a la cadena de suministro de rutina al final de una emergencia. Aquí se deberá establecer un plan para reducir las funciones de la cadena de suministro que ya no son necesarias y, si fuera el caso, incorporar algunas de ellas a la cadena de suministro de rutina. Por ejemplo, cuando amenazas como el Zika y el dengue pasan de ser un brote que requiere una intervención de emergencia a ser un riesgo de una enfermedad crónica con pocos casos. Entonces, la cadena de suministro de emergencias deja de operar y la cadena de suministro de rutina será la que provea los productos que se requieren. También debemos tener en cuenta que nuestro plan debe incluir nuevamente la preparación de la cadena de suministro para estar siempre preparados a futuras emergencias. Claro está que debemos incorporar las lecciones aprendidas en esta emergencia reciente. Este módulo también hace referencia a un conjunto de anexos y matrices. Las matrices también están contenidas en el archivo en Excel denominado Plantillas de la Guía Técnica de Usuario de la Cadena de Suministro de Emergencias, que es la que usted está viendo en su pantalla. Aquí tenemos actores claves de transición, costos de transición, presupuesto de transición, lista de costos incrementales y escenarios de transición. Cuando lea los procedimientos, usted podrá revisar los anexos y las matrices con más detalle. Bien, hemos visto los 4 módulos de la cadena de suministro de emergencias. Como ve, todos tienen una secuencia lógica y la filosofía detrás de todos es la preparación antes de que suceda una emergencia, de manera que podamos reaccionar de forma inmediata y efectiva cuando ésta sucede. Con esto llegamos a la parte final de esta presentación. No olvide que usted debe descargar los 4 procedimientos, leerlos detenidamente en los próximos días, tome nota de las dudas y pregunte al docente, utilice el foro dentro del aula para hacerlo, así todos los participantes conocerán las respuestas. Después de leer los procedimientos, responda a las preguntas de repaso que están dentro del aula. Como explicamos antes, estas preguntas están diseñadas para reforzar la lectura y orientarlos en aquellos temas que deberán volver a leer o reforzar, además de prepararlos para el examen final, que usted deberá completar antes de la segunda sesión en línea. No olvide que también debe completar la lista de chequeo de los procedimientos de la cadena de suministro. Buena suerte y nos vemos en la segunda sesión en línea.